Tepito, el barrio bravo de la Ciudad de México, también tiene su lado paranormal. Y ahí en ese lugar se cuentan muchas historias, relatos de fantasmas que solo los más valientes se atreven a escuchar. Pero antes de empezar, deja tu like y comenta a qué hora te atreves a escuchar estas historias. Y ahora sí, comencemos con el primer relato. Apaga la luz, relájate y olvídate un momento del mundo exterior. Comenzamos. Nunca se juega con la Santa Muerte en Tepito, y les voy a contar por qué. Mi sobrino Alejandro era bien movido. Desde los 17 andaba metido en negocios pesados, tú ya me entiendes. En Tepito, si te mueves con cuidado, puedes hacer lana rápido. Pero todo tiene su precio, y él, como muchos, le rezaba a la Santa Muerte. Al principio era puro relajo. Un altar pequeñito, veladoras, un cigarrito, su trago. Decía que le pedía protección, que gracias a ella no lo habían atorado. Pero un día se pasó de listo. Fue en una peda. Estaba con sus compas en la azotea, con música, alcohol y hasta con cosas más fuertes. Alguien le dijo que la Santa Muerte era puro cuento, y mi sobrino, entre risas, le escupió al altar y le gritó: «Ya no necesito a nadie. Yo me mando en mi vida. Yo siempre me cuido solo». Yo estaba ahí. Me quedé helado, no por lo que dijo, sino por lo que sentimos. El aire cambió. De verdad, Santiago, te lo digo en serio. El aire cambió. Se puso espeso, como si la azotea ya no estuviera al aire libre. Como si algo se nos hubiera metido entre el pecho. Esa noche se fue a dormir borracho, pero el otro día no se levantó. Y no por la cruda. Me llamó su mamá, que estaba muy asustada. Dijo que lo oyó hablar solo durante la madrugada, que murmuraba cosas raras, como si rezara. Y al entrar a su cuarto lo encontró temblando, con los ojos abiertos, clavados en la pared. Cuando pasé a su cuarto, él estaba temblando y nada más decía cosas sin sentido. Lo llevamos a un médico y no le encontramos nada físico. Pero él no hablaba. Solo decía una frase, una y otra vez: «Ya viene por mí. Ya me dijo que va a llevarme de los pies». Nadie entendía lo que pasaba. Hasta que una semana después se levantó de madrugada, salió a la calle y no volvió. Lo buscamos por todo el barrio. Nadie lo había visto. La policía, nada. Hasta que un compa suyo, uno de esos que también andaban en la jugada y se metían de todo, nos dijo algo que me dio escalofríos. «Yo la vi», me dijo. La flaca estaba parada junto a él, afuera de la casa. Lo agarró de la mano y se lo llevó, como si fuera su hijo. Yo le dije que no inventara cosas, que no era momento para cuentos o alucinaciones. Pero él juraba que no era una alucinación, que la vio, que no era una estatua, que tenía movimiento, mirada, que su vestido flotaba como si no tocara el suelo. Audiencia, nunca más supimos de Alejandro. Desapareció, como si se lo hubiera tragado la tierra. Lo buscamos años, 20, y jamás ha aparecido. Y saben, lo único raro fue que su altar amaneció limpio, impecable, sin rastro de cera, ni humo, ni polvo, como si lo hubieran limpiado a mano, como si alguien hubiera pasado por ahí a recoger lo suyo. Desde ese día yo sí creo, y lo respeto. Hay cosas en Tepito que parecen leyendas, pero son advertencias. La Santa Muerte creo que no perdona burlas, porque ella no olvida. Mi hijo siempre ha sido medio raro. No de esos raros malos, más bien de los que se clavan con cosas antiguas.
Figuras, viejos libros, objetos de segunda. A él le gustaba ir a Tepito los domingos temprano, cuando apenas estaban montando los puestos. Decía que ahí era cuando salía lo mero bueno. Una tarde llegó de Tepito con una figurita, una muñequita de porcelana pequeña, más o menos del tamaño de una botella. Cabello pintado de negro, ojos muy oscuros como si los tuviera hundidos, y una sonrisa que, no sé cómo decirlo, parecía forzada, como si estuviera enojada y feliz al mismo tiempo. «Hey, mira papá, esta cosa está increíble. Dicen que es de los años 40», me dijo emocionado. Yo nada más la vi y algo me dio mala espina, no por la figura en sí, sino por cómo me hacía sentir. Era como miedo. Le dije que la dejara en la sala, que no la metiera en su cuarto. Pero esa noche algo extraño sucedió. Esa noche, como a las 3 de la mañana, escuché unos pasos en la cocina. Pensé que era él, así que me levanté por un vaso de agua. Sin embargo, cuando iba caminando hacia allá, vi la silueta de alguien chiquito como un niño, cruzando hacia la sala. Encendí la luz, pero no había nada. Al día siguiente, mi hijo me dijo que había tenido una pesadilla muy fea. Soñó que una niña le hablaba desde la esquina de su cuarto, que le decía cosas raras. «Tú me abriste la puerta. Ahora te toca venir», le decía. Pasamos una semana así, los sueños, los pasos, las cosas cambiadas de lugar. Hasta que una noche me desperté por un ruido seco. Salí de mi cuarto y la figura esa, aquella muñeca, estaba sentada en el sofá. Nadie la había puesto ahí. La agarré sin pensarlo y la aventé a la basura. Le dije a mi hijo que esa cosa no era normal. Me hizo caso a medias, pero por dentro yo sabía que no se iba a quedar así. Al día siguiente la figura, aquella muñeca, estaba otra vez adentro de la casa, en el sillón. Él me jura que no la había sacado de la basura. Pasaron los días y mi hijo pasó de tener pesadillas a ver en su cuarto a aquella niña que veía en sus sueños. La mayoría de noches aquella niña lo despertaba. Cuando me contó esto, ahí sí me dio miedo de verdad. Fui con una señora de la Morelos que hace limpias. Le conté y me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Esa figura no está vacía. Tiene algo dentro y fue puesta en ese puesto no para venderse, sino para escoger a alguien. Aquella señora se ofreció a hacernos una limpia en la casa a cambio de la muñeca. Cuando llegó y vio la muñeca, hizo una cara de desagrado y dijo que ahí adentro había una energía muy oscura. No pagamos nada por aquella limpia, pero según ella la iba a enterrar en un cerro, con sal ruda y agua bendita para que no despertara. Desde entonces mi hijo ya no ha vuelto a soñar con aquella niña. Pero yo, a veces cuando estoy solo en la sala, siento que hay algo más conmigo. No sé si sea mi imaginación, pero, por ejemplo, el otro día se me cayó una cuchara. Al agacharme a recogerla, pude ver una figura, una sombra pequeñita corriendo hacia la esquina. No le dije nada a mi hijo. Ya no quiero que pase por eso otra vez. Pero sé que lo que trajo esa figura no se fue del todo. Llevo 3 años trabajando de noche en Tepito. Reparto mercancía a algunos puestos de confianza, los que se quedan hasta tarde o abren desde antes del amanecer. No es el mejor trabajo, pero es tranquilo, o al menos lo era. Aquella noche me tocó entregar unas cajas cerca de la calle Peñón y Caridad, por donde casi no pasa gente después de las 2 de la mañana. Llegué como a las 2:45 de la madrugada. Todo estaba en silencio. Lo único que se oía era el zumbido de los postes de luz. Dejé las cajas donde siempre, pero algo raro pasó cuando me subí a la moto.
Sentí como si alguien me estuviera viendo. No oí pasos ni voces, solo esa sensación extraña, ya sabes, como cuando alguien te respira detrás del cuello. Me di la vuelta, pero no vi nadie. Sin embargo, al fondo, como a unos 20 metros, había un puesto, prendido. Eso ya era raro. Los puestos de esa calle no se montan hasta las 6 o 7. Pero este tenía lona, luces cálidas y se veía perfectamente armado, como si llevara todo el día ahí. Me dio curiosidad, la verdad. Me acerqué. El olor me llegó primero, incienso como el que ponen en los velorios. Luego vi que no había nadie vendiendo, solo estaban los objetos: espejos antiguos, muñecas viejas, relojes de cuerda y una vitrina con cráneos de porcelana. No sé qué onda hacía todo eso ahí. Me empezó a dar comezón en los brazos, en la nuca, quise irme, pero justo cuando di un paso atrás, se encendió una radio detrás del puesto, y una voz ronca comenzó a decirme: no mires por tanto tiempo. Volteé en seco, pero no había nadie, solo el sonido de esa voz saliendo de la radio, para después comenzar a sonar una canción muy bajita, como de los años 50. La canción trataba algo sobre una mujer esperando a alguien que no llegaba. La lona del puesto también se comenzó a mover sola, pero muy fuerte. Sin embargo, no había viento. Todo parecía extraño en este lugar. Parecía el tiempo detenerse. Miré a mi alrededor y ni un carro en la calle. Y cuando volví a voltear al puesto, vi una figura, alta, muy delgada, cubierta con un velo blanco atrás de la vitrina. Me paralicé. No podía moverme. Esa cosa no hacía nada, solo estaba ahí, pero yo sentía que me estaba viendo, que me conocía. Era como si supiera cosas de mí que ni yo recordaba. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado viéndola. Tal vez segundos, tal vez minutos. Hasta que un claxon me sacó del trance. Era el de un camión de carga que venía de frente. Cuando volteé de nuevo al puesto, ya no estaba. Nada. Ni lona, ni luces, ni vitrinas. Solo calle vacía. Como si lo hubiera imaginado todo. Y cuando miré mi celular, ya eran las 5:30 de la mañana. Ya habían pasado más de 2 horas. ¿Cómo era posible si solo había sentido que fueron minutos? ¿Qué fue ese extraño puesto? Hasta hoy aún me lo pregunto, pero aún no encuentro respuesta. Nunca creí en fantasmas ni en esas cosas, pero lo que me pasó en Tepito una noche me hizo cambiar de opinión para siempre. Trabajo en el mercado desde hace años y he visto muchas cosas raras, pero esto fue algo distinto, algo que todavía me persigue. Era un viernes, bien recuerdo. Había terminado mi turno tarde, casi medianoche. Cerré mi puesto y mientras guardaba las cosas, el mercado ya estaba vacío y oscuro. Solo se escuchaba el eco de mis pasos. La mayoría de los vendedores se habían ido. Quedé solo en ese pasaje angosto, con las luces tenues parpadeando y un aire frío que entraba de repente. Estaba cerrando mi local cuando tuve la sensación clara de que no estaba solo. Sentí una presencia detrás de mí, pero cuando volteé no había nadie. Cerré y caminé rápido, tratando de salir, pero cada vez que lo hacía sentía que algo se acercaba a mí, y es que comencé a escuchar pasos además de los míos. Era como si estuviera atrapado en un juego donde el perseguidor siempre gana. Y de pronto, escuché un susurro, muy bajo, casi imperceptible, como si alguien me estuviera llamando por mi nombre. Luis, Luis. Decidí no contestar. Solo quería salir de ahí y busqué a algún compañero, pero ya todo el mercado estaba cerrado.
Sin embargo, aquel susurro se volvió un lamento masculino lleno de desesperación y dolor. No había viento, no había nadie más. Sin embargo, el sonido seguía. Aquel lamento se escuchaba en todo el mercado. Primero al fondo, después a los lados y luego al frente. Era como si estuviera en todos lados. Mis piernas comenzaron a temblar y el corazón a latirme tan fuerte que casi me da un infarto, o al menos eso sentí. Intenté correr, pero algo invisible me empujaba hacia atrás como agarrándome. Era una fuerza fría que no me dejaba avanzar. Sentí un frío que me congelaba el cuerpo. Busqué algo para defenderme, pero en eso, en un rincón oscuro, vi una sombra que no podía entender. No tenía rostro, era una forma alta, oscura, casi traslúcida, que parecía absorber la poca luz que había. Su presencia me envolvió y pude sentir cómo la temperatura bajaba, hasta el punto en que casi no podía respirar. Era como si el miedo se hubiera hecho físico, un peso que me aplastaba el pecho. Quise gritar, pero no salió ni un solo sonido. Estaba paralizado, atrapado por ese ser, sin poder moverme ni huir. Y fue entonces, audiencia, que la sombra empezó a acercarse lentamente. Pero no caminaba, se movía a través de las paredes, flotando, como la sombra de alguien que estuviera caminando. Y justo cuando parecía que todo iba a terminar, un ruido fuerte rompió el silencio. Alguien había abierto una puerta de golpe, gritando mi nombre. Aquella sombra desapareció en un instante. Aquella voz pertenecía a uno de mis hermanos que vino a buscarme, pues él había soñado que algo me quería llevar. Eso no me lo dijo ahí mismo. Cuando me vio, se acercó y me levantó del suelo. Corrí con él sin mirar atrás hasta la salida del mercado. Y ya en la casa me dijo eso. Le conté lo que yo había presenciado, pero gracias a Dios estoy bien. Sin embargo, hasta la fecha sigo trabajando en el mercado, pero ya no me quedo tan tarde. Anónimo, por favor. Hace un tiempo, un 5 de enero por la noche, salí con unos amigos a festejar, ya saben. Música, un par de cervezas, risas. Todo bien hasta que la fiesta terminó y me quedé solo porque me perdí de ellos. No tenía ganas de llamar ni un taxi ni nada, así que decidí regresar caminando por Tepito. Yo no estaba borracho, me sé defender. Además estaba cerca mi casa de donde estaba. Al principio todo parecía normal. Calles llenas de gente, vendedores, luces de neón, los típicos ruidos del barrio. Pero lo extraño vino de repente. Cuando me adentré a un callejón, el bullicio empezó a disiparse, como si me hubiera alejado mucho cuando a lo mucho solo di unos pasos. Salí del otro lado de la calle, que también había tianguis de juguetes, pero las calles se vaciaron de repente. No sentí miedo, solo algo raro, una especie de silencio. Seguí caminando, pero ya no reconocí el barrio. Las farolas parpadeaban y la luz cambiaba de color. Era como si estuviera en otro lado. Las calles ahora eran de tierra. Al no reconocer nada, regresé por el mismo camino que había tomado y cuando llegué a donde había comenzado, los puestos de juguetes, la gente, los clientes, ya no estaban. Además de que la calle era diferente. Estaba casi vacía, faltaban cosas, alumbrado público. No habían perros en la calle, nada. Miré mi celular para ver la hora, pero la pantalla estaba completamente negra, como muerta. Traté de encenderlo varias veces para llamar a mis amigos, pero nada. Comencé a recorrer el barrio, pero cada lugar era distinto. No era Tepito. Llegué a un punto, una esquina ya transitada, y eso me alivió. Pensé que los 2 tragos me habían afectado.
pero me topé con un pequeño cuarto con un letrero desgastado que decía Mercado Tepito. No era el mercado grande que yo conocía, el que todos conocemos. Todo ahí parecía diferente. Algunos coches viejos estacionados. La poca gente que estaba ahí era gente con ropa antigua. Me detuve porque estaba seguro de que algo estaba muy mal. Quise gritar, preguntar a alguien, pero la voz no me salía. Intenté buscar ayuda, pero nadie me veía ni me escuchaba. Se sentía que estaba como atrapado en un recuerdo o en una pesadilla que no podía controlar. Y de repente, comenzó a dolerme la cabeza mucho, tanto que me hizo arrodillarme y cerrar los ojos. Y entonces el ruido volvió. La gente, los coches, la música. Todo regresó de repente, y me encontré de nuevo en la calle moderna, con mi celular en la mano que ahora estaba encendido y mostraba la hora normal. Como les repito, no estaba borracho, ni había ingerido alguna otra cosa. Mis amigos y yo somos gente bien, gente buena, solo un par de tragos y ya. Aunque ahora cuento esta historia, y sé que me dirán loco, créanme, que algo sucedió esa noche. No sé cómo llegué ahí, a ese lugar, pero llegué. No estaría perdiendo mi tiempo contando algo que no es verdad. Que tengan una buena noche, audiencia, y Santiago. Audiencia, ¿qué opinan de este episodio? A mí la historia que más me sorprendió fue donde se perdió en un Tepito diferente. ¿Qué creen que haya sido? Me gustaría leer su opinión. Y bueno, si el video llega a 1000 likes, se estará subiendo el episodio número 2 de este tema. Tengo muchas historias que me mandan sobre Tepito. Y bueno, ahora me despido. Mi nombre es Santiago, y nos vemos pronto en un nuevo video.